Es hora de debatir y analizar el tema del día, porque hoy tenemos solamente un tema del día y es la consulta popular y lo que pasó en las últimas horas en el Congreso de la República. Le quiero dar la bienvenida a Marta Jiménez. Marta, bienvenida a esta mesa ancha. Qué bueno contar con su voz acá. Muchas gracias, Maritza. Buenos días, Julio César. Buenos días, Juana. ¿Cómo están? Bueno, Juana y Julio, bienvenidos. Estamos Buenos días, contando bienvenida, historias Marta. distintas Gracias. todos los días y cuentas distintas con esta consulta popular. Finalmente, en las últimas horas se hundió la consulta y se revivió la reforma laboral. Eso sí, en una sesión muy tensa de 7 horas. Fueron más o menos a lo largo de toda la sesión unas 7 votaciones en donde se sintieron unas pequeñas derrotas para el gobierno nacional. Pero al final se hundió la consulta con 2 votos de diferencia, que tampoco es mucho. Pero hay muchos que dicen, bueno, se pronunció el Congreso de la República, hay que respetar las instituciones. Y hay otras voces que vienen desde el Gobierno Nacional, desde la bancada del Pacto Histórico, que dicen, aquí hubo artimañas, entrampamiento y fraude. Marta. Bueno, ¿qué se pretendía realmente? ¿Defender los derechos de los trabajadores o la capacidad de agitación política del gobierno? Si lo primero, nada está perdido, porque además pasó la apelación. Si lo segundo, de pronto sí una pérdida política para el gobierno, pero también una ganancia porque era una jugada interesante. A mí me parece que aquí ha habido una seguidilla de recursos democráticos, de herramientas democráticas con propósitos no democráticos. Sí. Consulta, pero no para legitimar los derechos de los trabajadores. Apelación, pero para dilatar procesos. Votación en el Senado, pero para desvirtuar su legitimidad. Y después convocatoria a una huelga nacional, figura que no existe ni siquiera en la Constitución, porque es propia del derecho privado y del derecho laboral. Entonces, creo que estamos en un momento bastante extraño, donde lo que se está defendiendo es la apertura de la arena política 2026. Hay un término que me gusta mucho que acaba de usar Marta y es el de agitación política, porque justamente es esto, el periodo que estamos viendo es de agitación política a través de ciertos mecanismos y en ese sentido creo que esta agitación política cada vez va a ser mayor. Y creo que la decisión que tomó ayer el Congreso, con además eso, diferencia de 2 votos, va a alimentar aún más esta agitación política y le va a dar gasolina y le va a dar aire a Gustavo Petro. ¿Él en qué espacios se siente cómodo? Justamente en esos, en los de agitación, en los de discurso. Ayer se vio además en su pronunciamiento desde China, otra vez vemos más que un mandatario, un candidato. Vemos es una campaña presidencial que empieza y a la vez vemos una oposición que está también alborotada, pero que no sabe muy bien para dónde va, ¿no? Está como en un modo totalmente anárquico, que arda todo, pero tampoco queremos que arda todo, pero sí, pero no. Pero entonces presentamos este recurso para revivir la reforma. Entonces vemos es eso, justamente un momento de agitación y un Congreso de la República pues muy poco serio. Realmente gritos, insultos, casi y golpes. Funcionarios del gobierno también, ¿no? No, pues es que Benedetti casi se va a los golpes, ¿no? Una cosa de verdad dramática y patética. Bueno, la frivolidad y la banalidad de la política. Se suponía que acá el asunto de fondo es ver cómo se mejoran las condiciones laborales, más que formalmente los derechos, porque poner derechos en un papel es muy sencillo. Lo difícil es que los avances materiales en la vida de los trabajadores ocurran, y esa es la discusión de fondo. Pero eso pues es irrelevante. Ayer lo que se discutía era si el gobierno podía hacer una consulta popular. Porque si el objetivo del gobierno fuera pasar su reforma laboral, su proyecto ideológico, pues debería estar celebrando, porque hoy es más probable que eso ocurra, ¿no? Que con una consulta popular que todos sabemos no iba a llegar al umbral de 13 millones y por lo tanto se iba a hundir. Pero el gobierno hoy lamenta el hundimiento no de la reforma laboral, sino de la posibilidad de instrumentar recursos públicos para iniciar su campaña política para el año entrante. Sí. Y bueno, de la oposición algo parecido, ¿no? Porque no está celebrando que se hunda la reforma laboral, porque hoy la reforma laboral está viva, sino que está celebrando, digamos, que sus opciones, al menos desde esa lectura estratégica, que sus opciones políticas para el año entrante mejoran si no hay consulta popular. Y por otro lado, pues lo del presidente, realmente lamentable. Nos acostumbramos un poco a los disparates del señor presidente, a los desafueros, pero eso de convocar una huelga general, invitar a los ciudadanos a una huelga general, es del todo grave, y de llamar lo que ocurrió ayer en el Congreso un fraude, ¿no? Quitándole la legitimidad a uno de los poderes públicos, llevándose de paso la separación de poderes,
pues es de una gravedad que uno ya no sabe cómo calificar. Sí, ustedes dicen agitación, confrontación, como si este país resistiera más polarización. Y ya que ustedes me dan pie, entonces yo quiero ir a lo que dijo el presidente de la República, que no solamente pues la convocatoria de la huelga, que nos deja muchísimas dudas en el ambiente, sino también dijo que iba a insistir en la consulta popular. Es decir, más confrontación, ¿nos vamos a volver a medir en el Congreso de la República, Marta? Me da la impresión de que ese es el escenario en el que se quiere mover el gobierno y en el que se siente cómodo. No, qué pereza gobernar, vámonos para las calles, olvidemos ese tema de ser rigurosos y de empezar a implementar los cambios que se propusieron en algún momento. La verdad es que, fíjense que hay un concepto que se llama la oclocracia. Y eso nació 200 años antes de Cristo con Polibio, el historiador, y es el gobierno de las muchedumbres. Y esa es la diferencia entre la democracia y la oclocracia. Una cosa es el gobierno del pueblo, representado por personas que legítimamente gobiernan, y otra es el gobierno de las muchedumbres enardecidas, que por rabia y violencia son capaces de, además, tumbar aquello que ni siquiera conocen bien. Sí. Pues una huelga general, primero la gente, o sea, depende totalmente de la gente, depende totalmente de la ciudadanía, entonces es muy fácil el discurso, pero después la ciudadanía, yo creo que hemos visto unos discursos también que menosprecian constantemente a la ciudadanía no sabe, la ciudadanía es bruta, la ciudadanía hace lo que le digamos cuando queremos, la ciudadanía no sabe qué le conviene, y pues no, la ciudadanía hay que respetarla y la ciudadanía no hay que subestimarla como han hecho desde las izquierdas, desde las derechas, desde el centro y desde estas élites políticas que tienen una visión totalmente elitista de la política y que vemos que además uno de sus grandes argumentos del Congreso de la República, que es la élite política y hace parte de la élite política colombiana, es que vamos a ahorrar, pero se les olvida decir que ellos nos cuestan más de 172.000 millones al mes. Que, o sea, que en lo que sí están de acuerdo es en no reducir sus privilegios, pero sí en supuestamente, a ver, lo que vemos es que aquí nadie está a favor ni nadie está luchando por el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras en Colombia. Sí. De los dos lados lo que vemos es eso, una confrontación para poder alimentar la campaña del 2026. Julio, muy rápidamente para hacer una última pregunta. Bueno, Petro es un típico líder populista de los muchos que hemos tenido en América Latina, y esos líderes populistas tienen varias características. Una es la visión conspiranoica, ¿no? Ayer el presidente absolutamente conspiranoico, cantando un fraude cuando todas las cuentas, incluyendo las de este noticiero, dan que pues, es coherente el resultado en el Congreso con lo que finalmente ocurrió. Por otro lado, adjudicándose a él la representación absoluta del pueblo, ¿no? El pueblo es lo que diga Gustavo Petro. Eso es la semilla de un autoritarismo y me parece que desde la ciudadanía hay que señalar precisamente. El presidente no es la representación, solo él y solo su palabra del pueblo. La ciudadanía colombiana y el pueblo colombiano es mucho más diverso y tiene distintas formas de entender lo que está pasando. Claro, y no debajo del presidente, sino al lado del presidente están los ciudadanos, están los gremios, está el Congreso de la República. Yo por eso quiero cerrar con una reflexión muy rápida al final de cada uno de ustedes alrededor de otra cosa que es una posibilidad que en todo caso se abrió ayer y que pues hoy en día tenemos que verlo como una oportunidad, y es la posibilidad de llegar a acuerdos y a consensos en esa reforma laboral. ¿Podríamos lograrlo? ¿Podría ser ese el camino? Estamos sí contra el tiempo, pero pues hemos sacado reformas tributarias en un mes. Podemos sacar 2 debates de una reforma laboral. Julio, arranco por usted. Pues es una mala reforma. Si es esta reforma que habían presentado y si tienen los mismos principios y la misma orientación, pues una reforma que va a perjudicar a la mayoría de trabajadores colombianos que están en la informalidad y va a arrojar entre 200.000 a 500.000 de trabajadores hoy formales a la informalidad, según cálculos del Grupo de Estudio del Banco de la República. Por lo tanto, es una reforma que va a perjudicar a los trabajadores colombianos. Quedarnos en la banalidad de lo aparente, pues me parece una irresponsabilidad. La responsabilidad de los congresistas de oposición no es ceder a las apariencias, sino ir al fondo de los asuntos. No va a pasar, o sea, la reforma la van a volver a tumbar, entonces lo que uno dice, para que un Congreso reviva una reforma que sabe muy bien que está en contra de esta reforma, entonces no tiene ningún sentido, y es cuando vemos que está también un Congreso que no está legislando a favor de absolutamente nadie, sino está haciendo cálculos totalmente políticos electorales para el 2026. Pienso que la pugnacidad va a continuar y eso supone que ni el Congreso va a ser capaz de gestionar la reforma, no le interesa. Ayer ganó un poco de oxígeno, pero al gobierno también le sirve. Entonces estamos en sándwich nosotros, los ciudadanos.
el sándwich frente a 12, digamos, polos opuestos que no son tan opuestos, tienen intereses parecidos, solamente que es una torta demasiado chiquita para la cantidad de participantes que hay a la mesa. ¿Será que por encima están entonces son intereses electorales? A nadie le están interesando los trabajadores, el empleo, generar empleo, formalizar empleo. Bueno, pues ahí está el debate. A Marta, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos verla próximamente nuevamente aquí en la Mesa Ancha. Juana, Julio, muchísimas gracias. Ha sido una semana muy agitada políticamente, 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más. Los invitamos a que sigan con nosotros.